Se suele decir que Pierre Bourdieu vino a completar la obra de Karl Marx, pero ¿y si en realidad, al intentar parecerse a él, se desvió por completo? Hoy vamos a explorar esta idea tan provocadora. A ver, la historia que casi siempre nos cuentan es que Bourdieu tomó el concepto de capital de Marx y básicamente lo mejoró, que lo aplicó a la cultura, a lo social, a los símbolos y que con eso superó el supuesto economicismo marxista. Pero, ¿y si esa historia no es del todo cierta? ¿Y si en realidad es un gran malentendido? Hoy vamos a darle la vuelta a esa narrativa con una crítica que nos obliga a repensar por completo la relación entre estos dos gigantes de la sociología. La tesis, que se basa en el trabajo de Mathieu Dessin, es bastante potente. Cuanto más intentaba Bourdieu crear un sistema total de capitales para emular a Marx, más se alejaba de su idea central, hasta el punto de que sus teorías se volvieron en el fondo incompatibles. Vale, para desenredar todo esto, este es el plan. Primero, vamos a aclarar qué era el capital para Marx de verdad. Después, veremos cómo fue cambiando la idea en Bourdieu, cómo desapareció el concepto clave de explotación y por qué Bourdieu tenía una especie de punto ciego con la economía. Y al final, claro, repensaremos qué significa todo esto. Empecemos por el principio, por Marx. Para entender dónde se desvió Bourdieu hay que tener clarísimo el punto de partida. Y aquí viene la primera sorpresa. El concepto de Marx no era para nada economicista. Para Marx, y esto es fundamental, el capital no es una cosa, no es dinero, no son fábricas, es ante todo una relación social de producción, una muy específica, histórica, que tiene en su núcleo la explotación. Marx lo explica con una fórmula que parece simple, pero que esconde todo el misterio. Empieza con la circulación. Un capitalista usa dinero, D, para comprar mercancías, M, y una de ellas es clave, la fuerza de trabajo. Luego, el proceso se traslada a la morada oculta de la producción. Ahí, en la fábrica, ese trabajo crea más valor de lo que costó. Y finalmente volvemos a la circulación. Esas nuevas mercancías, M', que valen más, se venden por más dinero, D'. El secreto, el beneficio, no está en el mercado, está ahí dentro, en la producción. Y aquí está la gran revelación de Marx. Lo que vemos en la superficie, en el mercado, es una apariencia, dinero que mágicamente crea más dinero, un intercambio justo. Pero la realidad, la que está oculta en la producción, es la extracción de plusvalía, de trabajo no pagado. Por tanto, la economía no es transparente, es un campo ideológico que disfraza la explotación. Por eso, acusar a Marx de economicista es no haber entendido su punto. Su teoría del capital es, en esencia, una teoría de explotación. Y para que esa explotación funcione, se necesita toda una estructura social, política, legal. La lucha de clases no es algo externo, está en el corazón mismo del proceso. Es un concepto social de arriba a abajo. Muy bien. Con esta idea de Marx bien clara en la cabeza, viajemos ahora al mundo de Bourdieu. Vamos a ver cómo su concepto de capital fue evolucionando y cómo cada paso en esa evolución fue un paso más lejos de Marx. Al principio, en los 70, el capital cultural es una metáfora brillante para explicar cómo la escuela legitima la desigualdad. Hasta aquí, compatible con Marx. Pero luego, en la distinción, se vuelve una medida objetiva. De repente, el capital cultural y el económico se pueden sumar para crear un mapa social. Y ya en el 86 intenta crear un sistema total, diciendo que el capital económico es la raíz de todos. Lo que era una metáfora útil se ha convertido en un sistema rígido. Y en ese giro, en ese intento de crear un sistema, algo fundamental se pierde por el camino. Un concepto que para Marx era central, desaparece por completo del análisis de Bourdieu, la explotación. Esto nos lleva a la gran diferencia entre ellos, producción frente a circulación. Fijaos bien en esto, porque es el meollo de la cuestión. Si le preguntamos a Marx de dónde sale el beneficio, la respuesta es clara, de la plusvalía, del valor extra creado por el trabajo no pagado en la producción. Pero si le preguntamos a Bourdieu, la respuesta es otra. Los beneficios surgen de la escasez y de la competencia en un campo, es decir, en la circulación. Uno habla de crear valor, el otro de repartir el valor que ya existe. Las consecuencias de este cambio son enormes. El modelo de Bourdieu es genial para explicar la lucha por la distribución del pastel, pero no nos dice de dónde sale ese pastel. El concepto de explotación se vuelve vago, nunca es la apropiación de trabajo excedente. Y claro, si quitas la explotación, la clase ya no es una relación de conflicto, sino una posición en un mapa, una coordenada estadística. Y aquí llegamos a la parte más irónica de todo este debate. Viene precisamente de cómo Bourdieu, un maestro en desenmascarar el poder simbólico, veía la propia economía. Resulta que Bourdieu aplicó toda su sospecha crítica a la cultura, al arte, a la educación. Pero cuando llegaba al campo económico, de repente lo trataba como si fuera totalmente transparente, evidente, como si ahí no hubiera nada que desenmascarar.
Esta cita suya es reveladora. Dice que en la economía, a diferencia de lo simbólico, se puede llamar al pan pan, al interés interés. O sea, que ahí no hay disfraces. Pero claro, para un marxista, esta es precisamente la máxima expresión de la ideología. Creer que la superficie de la economía es la realidad es caer de lleno en el fetichismo que Marx quería desmontar. Así que, al aceptar esa apariencia económica como la verdad, lo que Bourdieu hace no es extender el concepto crítico de Marx. Lo que extiende es una versión fetichizada del capital. Lo trata como una cosa, un recurso que se tiene, y olvida que para Marx es una relación social de explotación disfrazada. Y lo que extiende no es el concepto crítico, sino su apariencia mistificada. Bien, después de este viaje tan denso, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué significa todo esto para nuestra forma de entender el poder y la desigualdad hoy en día? Podemos resumir toda esta crítica en 4 puntos clave. 1. La teoría de Marx nunca fue economicista. 2. El concepto de Bourdieu pasó de una metáfora compatible a un sistema incompatible con Marx. 3. Su definición general de capital confunde las cosas con la relación social. Y 4. Al asumir que la economía es transparente, Bourdieu no extiende una idea crítica, sino mistificada. En resumen, la idea de que Bourdieu extiende a Marx se basa en un malentendido de ambos. Y esto nos deja con una pregunta bastante seria. ¿Debemos elegir? ¿Es posible usar a Bourdieu para la dominación simbólica y a Marx para la explotación de clase? ¿O estamos ante dos visiones del mundo que son, en el fondo, irreconciliables? La respuesta quizá define el futuro de la teoría social crítica.